preparación del ejército está pensado pensar en mapas, está planteado pensar en mapas, pues. Está pensado en las cuestiones de qué tipo de batallón para qué tipo de batalla, ¿no? Está planteado también el tema de qué tipo de preparación y de ejercicio para derrotar al enemigo que te va a destruir y que te va a vencer. Y por ejemplo Lenin lo tomó muy en cuenta porque él pensaba el bolchevismo como un ejército de profesionales al servicio de la revolución, pero no en términos bélicos, sino en términos de si el ejército alemán para derrotar, si el ejército pensado por Clausewitz necesitaba hacer ejercicio como sentadillas, como correr, para Lenin, por ejemplo, era muy importante el término de los ejercicios de pequeñas operaciones y batallas aisladas, porque no se puede dirigir insurrección si no se puede dirigir una huelga en una fábrica. Por eso, por ejemplo, Lenin plantea en términos del ejercicio, en términos de círculos de discusión, para, por ejemplo, también organizar la doctrina, organizar la claridad teórico-política y programática para poder ganarle el debate de las ideas a los burgueses que operan en las fábricas. Plantear en términos de los ejercicios, por ejemplo, que aquel que fuera bolchevique no solo pasaba por pasar un periódico, no solo pasaba por aportar de forma financiera al partido y todo, sino pasaba por militar de forma profesional para la revolución, que significaba justamente pasar los periódicos afuera de las fábricas, organizar las huelgas en los barrios de vigor, después de las impresionantes huelgas de 1905, etc. De ahí, para Lenin, había muchas cuestiones que tenían que ver, que eran pensadas en términos de lo táctico, pero como ligadas fundamentalmente a lo estratégico. Por ejemplo, el tema electoral. Lenin no era de la idea de no participar de las elecciones. Plantea el tema de las elecciones como una forma táctica para potenciar una hipótesis estratégica que era la insurrección. Lenin no pensaba que se podía transformar al Estado desde dentro del Estado usando sus instituciones. Lo que hacía era usar las elecciones como tribuna de denuncia para propagandizar el programa revolucionario y el programa comunista, pero a la vez que tenía una forma legal como partido, como eran los periódicos, y el Pravda tiene una organización clandestina que se preparaba para entrar a las fábricas y organizar, cuando hubiera huelga general o cuando hubiera huelgas, a su vanguardia consciente para vencer a los capitalistas. Y eso, justamente como elección, las elecciones, como se pueden concebir para el reformismo alemán, que eran una cuestión estratégica, para el bolchevismo solo era una cuestión táctica, táctica en el marco de la hipótesis estratégica de insurrección. Por ejemplo, otra cuestión que es muy importante es en términos de la preparación disciplinada de un partido. Un ejército que no tiene disciplina no puede vencer al enemigo, lo demostró Vietnam, lo demostró todas las derrotas a los imperialistas, que era la población, el pueblo en armas, de organizar, y la única forma de poder, la forma en la cual pudieron vencer fue con la moral de ser los oprimidos, pero también con la disciplina. El bolchevismo, compañeros, era la organización más disciplinada y a la vez la más democrática que ha habido en la historia de la modernidad y la sociedad burguesa. Disciplinada en términos no de disciplina militar como pensaban los estalinistas, ¿no? de tener aparatos de moral, de disolver la individualidad, ¿no? Como siempre se piensa del partido, ¿no? Que el partido disuelve la individualidad y no nos deja ser libres. No, el bolchevismo era tan disciplinado que una vez discutido de forma democrática todas las posiciones, se actuaba como uno solo, porque la burguesía actúa de forma profesional y está cohesionado. No se puede derrotar a los capitalistas si no hay cohesión al interior de las filas de los revolucionarios, y si no hay profesionalidad, y si no hay profesionalidad, pues profesionalidad en términos de disciplinamiento, porque la idea del centralismo democrático también tiene mucho que ver con eso, de la máxima libertad en la discusión y la máxima unidad en la acción en términos de poder, de que la única forma, de que a los burgueses que están centralizados, de que a los burgueses que tienen sus partidos profesionales, de que a los burgueses que tienen sus televisoras, de que a los burgueses que tienen sus prensa, de que a los burgueses que tienen sus iglesias, de que a los burgueses que tienen sus filósofos, sus intelectuales y sus ideólogos, los de abajo, los revolucionarios, los obreros y los campesinos requieren también un grupo de gente disciplinada y profesional que efectivamente pueda enfrentarse de forma consecuente al Estado burgués, porque además la burguesía es cruel y hace dictaduras, hace persecución,
y mata generaciones enteras, ¿no? Los 60 fueron eso, golpes de Estado, el aniquilamiento de juventud, lo que hemos contado del Estado Nacional en Chile, en México el aniquilamiento del año 68. El bolchevismo, por ejemplo, era tan disciplinado y profesional que podía organizar, mandar al exilio a su comité central, a su cuartel general, para poder salvaguardar a los militantes que tuvieran más importancia para los momentos de insurrección. Era tan profesional, era tan disciplinado que tenía un grupo de hombres organizados para falsificar pasaportes. Eran tan disciplinados que podían mandar a gente a salvaguardarse en términos de la represión zarista, porque actuaban también en la clandestinidad. Es decir, por eso la recuperación de Lenin en términos de la idea de Clausewitz, de lo militar y lo estratégico, porque se rompe la temporalidad, porque hay momentos en donde se puede participar, donde se pueden hacer cosas que no se pueden hacer en décadas, días, momentos, semanas, y que la rueda de la historia no anda sola y se necesita el factor consciente, el elemento consciente. Se necesita el factor de la organización de vanguardia organizada. Lenin, por eso, a diferencia de Marx pensaba la idea del partido como la clase organizada en partido. Todo el movimiento obrero organizó el partido. El Lenin lo pensaba en términos de la vanguardia, del movimiento obrero y de la intelectualidad para dirigir al conjunto del movimiento obrero. Otra cuestión que es de carácter estratégico. El bolchevismo se consideraba como el partido el partido como Estado, la dimensión como Estado, como por ejemplo fue la socialdemocracia alemana, que concebían, por ejemplo, efectivamente, intentar derrotar a los capitalistas por la vía de la guerra de conquista de posiciones dentro del aparato de la burguesía. El bolchevismo se preparaba para la insurrección, no para la administración de los negocios de los capitalistas ni de la economía. Es decir, el estalinismo siempre nos hizo pensar, o los partidos estalinistas, que el comunismo, que la idea del partido comunista era el partido de la vanguardia del movimiento obrero que organizaba la dictadura del proletario, que organizaba la insurrección para la dictadura del proletario para después el gobierno, como efectivamente pasó con el estalinismo. El bolchevismo, como lo pensaba, era fundamentalmente más bien organizar el partido para la insurrección, el partido para el combate de la lucha de clases. No para hacer gobierno, el bolchevismo no se concebía como gobierno. Más bien era los organismos autodeterminados del movimiento de masas y los campesinos organizados en consejos y soviets, y el partido solamente como garante profesional para organizar y permitir la conquista del poder. El bolchevismo se consideraba como gobierno, no. El bolchevismo pensaba, tenía tanta esperanza en el movimiento obrero y en el movimiento de masas que, como dijo Lenin en las 6 de abril, todo el poder a los soviets, no todo el poder al partido bolchevique, plantaba todo el poder a los soviets en términos de que son los consejos obreros y los soviets de campesinos, obreros y soldados los que pueden organizar de conjunto la economía, la sociedad de su conjunto. Lenin, por ejemplo, por eso antes de morir planteaba la necesidad de fortalecer los soviets y destruir el partido, y por eso en el estado de la revolución, en vez de plantear que el partido tenía que ser el gobierno, planteaba que el socialismo era fundamentalmente menos gobierno y más dictadura del proletariado. La idea de dictadura del proletariado no es la dictadura de una minoría sobre una mayoría. La idea de dictadura fundamentalmente contrarresta que una mayoría, que son los obreros, los campesinos y los explotados, oprimiendo una clase minoritaria que es la burguesía, y en ese sentido deja de haber dictadura, porque son la imposición de todos los oprimidos y los explotados a la clase parasitaria de la sociedad burguesa. Lenin en el Estado y la Revolución planteaba la necesidad de disminuir el aparato del Estado, de la organización del partido bolchevique y la mayor amplitud de los consejos obreros para administrar la economía y la sociedad. Estrategia. Por eso es estratégico. Por eso lo plantea Lenin en términos de estrategia, porque plantea qué organización para qué revolución. ¿Qué organización se necesita para el próximo periodo? Y Lenin lo plantea en 1903, previo a la guerra. Y eran en la guerra mundial, cuando todo el socialismo alemán se va a agotar los créditos de guerra, Lenin decía que el bolchevismo podía caber en una carreta. Era la conferencia de Zimmerwald, una decena de socialistas y revolucionarios que se opusieron a la guerra y planteaban la necesidad de convertir la guerra mundial a guerra civil. Y era un
ultra pequeño, pero con la claridad estratégica de leer Hegel, de leer Clausewitz, de seguir incorporando todo el marxismo revolucionario de su época, pudieron organizar un partido que se preparó para vencer. Esa es la clave. ¿Nosotros de dónde venimos? Venimos de los años 90, donde decíamos la moda era pues, los movimientos sociales, la moda era la moda era el autonomismo. Lo que nosotros queremos decirles es que ante la crisis, ante los nuevos fenómenos de la lucha de clases, se replantea la necesidad de pensar una organización que se prepare profesionalmente para vencer a los capitalistas. Túnez y Egipto para mí demuestran por lo menos una historia, pensar la historia contrapelo desde el punto de vista de una forma abierta. ¿Qué hubiera pasado, compañeros, si hubiera habido un grupo de por lo menos 5.000 revolucionarios metidos en las fábricas, metidos entre la juventud, para hacer una gran propaganda dentro de las huelgas y dentro de las movilizaciones para contrarrestar la idea de que las Fuerzas Armadas pudieran confraternizar con los huelguistas que querían callar Hosni Mubarak? Yo, en términos de pensar la historia abierta, la posibilidad estaba planteada. Como decíamos, hay momentos, semanas, días, horas, en donde no pasan años y en donde las decisiones políticas toman cuenta, toman sentido. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, en Túnez, donde con el producto de las grandes movilizaciones de la UGTT, ¿no? que democratizaron los sindicatos, y cuando se planteó la idea de la Asamblea Constituyente, que hubiera un grupo de 7.000 militantes organizados en una perspectiva revolucionaria y socialista, que dijeran no a la Asamblea Constituyente y llamaban a organizar grandes asambleas de base de interprofesionales de obreros para empezar a organizar esas fábricas que se estaban tomando. La historia está planteada, la historia está abierta. Por lo menos incluso desde el punto de vista de enfrentar la represión, porque los gobiernos dictatoriales del Medio Oriente pues han sido crueles y lo son, ¿no? Lo siguen siendo. Entonces, lo que les quiero decir es, ¿qué pasaría si en la huelga general de España, donde salió 1,5 millones de personas, hubiera una organización de 5.000 o de 10.000 que estuviera, por ejemplo, poder hablar con decenas de miles, que estuvieran en las fábricas, que estuvieran en todas esas fábricas, en Cataluña, en Sony, en Toyota, que en vez de llamar a confiar a que las direcciones sindicales negociaran la reforma laboral, llamaran a derrotarla y que organizaran desde el principio las asambleas de base para que fuera solamente el inicio de un gran proceso nacional de lucha para enfrentar a la burguesía. Desde el punto de vista de lo que está pasando a nivel internacional, está para nosotros replanteada la idea de la hipótesis estratégica insurreccional reactualizada, porque los burgueses no paran, porque los burgueses siguen atacando, porque la perspectiva de crisis revolucionarias para el próximo periodo se va a abrir, porque los burgueses no han resuelto la crisis después de 3 años y porque no se ponen de acuerdo, entre ellos para resolverla de forma coordinada. Y además está planteado porque los de abajo están luchando, como hacía décadas que no pasaba. Los obreros están luchando, saliendo a las huelgas generales. Hoy lo que está planteado, compañeros, es la necesidad de que todos aquellos que pensamos que un nuevo mundo es posible, hay que pensar en términos de estrategia, de que la única forma, o la forma menos onerosa para derrotar a los burgueses es construir una gran organización revolucionaria de combate que se plantee en términos de unión de operaciones aisladas para aniquilar al enemigo, para derrotar para destruir el Estado, el aparato de la burguesía y construir una nueva sociedad productiva. Eso es un poco lo que queremos reactualizar como discusión y como debate, ¿no? Que a nosotros pues, nos parece como muy claro, por lo menos en los últimos acontecimientos de Europa y de la lucha de clases, ¿no? Lenin, que tampoco ha sido leído, pues porque Lenin se pensó que había sido el germen del bolchevismo. La ideología burguesa nos ha hecho creer que el bolchevismo fue el germen del estalinismo, ¿no? Que el germen de la burocratización estaba en el partido monolítico, que el germen de la burocratización de la Unión Soviética estaba en el ultracentralismo, pero lo que queremos decir con la idea de partido que se prepara para la insurrección, de militantes profesionales para la revolución socialista, que está completamente en las antípodas
de este prejuicio. Entonces, pues esta idea de la rediscusión del debate de estrategias es un poco para invitarlos a que se sumen a una perspectiva revolucionaria que hoy pensamos que es, honestamente, la LTC es un grupo revolucionario en México que hace trabajo en fábricas y en movimiento estudiantil, que ha estado en las últimas luchas de los últimos años en México, en la lucha del ESME, en la lucha de Oaxaca, en la lucha del Seguro Social, en la lucha del Magisterio. No pensamos que nosotros solitos vayamos a hacer un gran partido de miles que aspira a organizar a millones, pero pensamos que pues, es un pequeño granito de arena en la perspectiva de organizar ese partido de decenas de miles con millones que se prepare para la insurrección, para la próxima segunda revolución mexicana que llegue hasta el final del legado de Zapata, expropiar a todos los capitalistas y que sea el primer eslabón de la revolución socialista internacional. Entonces, pues, como el primer paso para la emancipación de los géneros humanos y de la humanidad. Entonces, si la cátedra tiene un objetivo, la verdad es ese. Entonces, este es un poco la idea. Pues bueno, aquí yo abro las preguntas. Si hay alguna duda, si lo plantearon.